De la voz crítica, les agradecemos a Guillermo Saavedra, a Gustavo La Espada y a Virginia Castro por estar presentes para exponer. Los presento brevemente. Guillermo Saavedra es poeta, editor y crítico cultural de extensa trayectoria. Ha publicado 7 libros de poesía, 3 de poesía para niños, un volumen reuniendo algunas de sus entrevistas con narradores argentinos y numerosos prólogos y antologías. Fue editor de Alfaguara, Taurus, Tusquets y Losada. Uno de los directores de la revista Babel y conductor del programa radial El Banquete. Actualmente se desempeña como codirector de la editorial universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y dirige la revista cultural Las Ranas. Gustavo es doctor en letras de la UBA, poeta, ensayista, docente de grado y posgrado e investigador de la literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de libros de ensayo, cuentos y poesía. Coeditó una antología crítica de Noé Trick, Suspender toda certeza, en 1997. Ha dictado conferencias en varios países y colaborado en revistas académicas y diversas ediciones colectivas nacionales e internacionales. Actualmente dirige un proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires sobre literatura latinoamericana contemporánea. Ha recibido distintas distinciones y premios. Desde 2007 es miembro del Consejo de Redacción de la revista Sama, del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA, y de 2016 es miembro del Consejo Editor de la revista de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y por último, Virginia, pero por orden de conferencia nomás, es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y licenciada en Letras por la UBA. Ha sido becaria doctoral de CONICET, becaria de grado del DAAD alemán y becaria de investigación del Archivo Alemán Literario en Marbach, Alemania. Ha publicado artículos de sus áreas de especialización: literatura argentina del siglo XX y XXI, memoria, documentos efímeros, literatura alemana reciente en revistas locales españolas y alemanas. Es integrante del equipo colaborador del proyecto PICT, las revistas políticos culturales en la historia intelectual, publicaciones de la izquierda en la Argentina del siglo XX. En la actualidad trabaja como archivista en el área de archivo y colecciones particulares del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y como traductora independiente alemán-castellano. Bueno, gracias a los tres. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y en particular muchas gracias a Roberto Ferro, a Noé, a toda la gente responsable de esta jornada por haber tenido la hospitalidad de incluirme en el convite. He tenido la honrosa posibilidad en 1994, siendo editor de Alfaguara aquí en la Argentina, de reeditar la obra completa de Cortázar, cuando esta editorial compró sus derechos a los 10 años de la muerte del escritor. Y de editar además lo que en ese momento eran inéditos, escrupulosamente guardados hasta entonces por Cortázar: la novela autobiográfica Diarios de Andrés Fava, el volumen Adiós Robinson y otras piezas breves, el libro de cuentos La otra orilla, que como se sabe, varios de sus relatos son primeras versiones de las que luego serán notables piezas que aparecieron en Bestiario, y los 3 volúmenes que recopilan su frondosa obra crítica, hasta entonces dispersa, y el excepcional, desde todo punto de vista, Imagen de John Keats. Comprobé entonces, y debo decir que no sin tristeza, que para el establishment literario de comienzos de los 90, la obra de Cortázar estaba, como se decía entonces, no sé si se continúa diciendo, fechada. Progresivamente, Cortázar se había ido convirtiendo in toto en un escritor al que había que perdonarle casi todas sus novelas y sus poemas, las travesuras de sus cronopios y sus famas, y unos cuantos tramos de su cosmopista, reconocerle casi a manera de lápida la maestría de algunos cuentos y ciertas exploraciones formales de Rayuela,
celebrar o condenar, según la posición de cada cual, su progresiva adhesión a los procesos revolucionarios en América Latina y, en particular, ignorar o olvidar prolijamente su aporte crítico, del que la mayoría de los intelectuales solo tenía a mano hasta entonces las manifestaciones que, arropadas por su espíritu lúdico, pero en modo alguno irrelevantes, había dado a conocer, coexistiendo con textos de muy diversa índole, en La Vuelta al Día en 80 Mundos, de 1967, Último Round, en el 69, y Territorios, de 1978. Es muy probable que, más allá de, como decía hace un rato Noé, la posibilidad de que algunos textos envejezcan, haya influido como un efecto indeseado de la rotunda consagración de Cortázar en esos años 60 y 70, el aliento experimental de Rayuela o 62 Modelo para Armar y la maestría de sus cuentos, es probable que hayan sucumbido paradójicamente por obra de un epigonismo que llegó a extremos caricaturescos y a la inevitable desactualización de un verosímil de lengua coloquial que quedó congelado en la memoria del escritor fatalmente en la década de 1950. Una y otra modulación del paso del tiempo conspiraron para saturar la recepción de una poética de la narración muy original y renovadora, pero que paradójicamente al ser revisitada provocaba un efecto de déjà vu más por obra de sus seguidores que de quien la había formulado. Cansados de un cortazarismo muchas veces pueril y juvenilista, los nuevos lectores críticos no le perdonaron a Cortázar las notables invenciones de su escritura, de invariable intensidad poética, porque al releerlo les era imposible no escuchar en ella las resonancias de las versiones involuntariamente paródicas de muchos de sus emuladores. Y ese efecto erosivo, sumado al paulatino y relativo abandono por parte de Cortázar de la escritura literaria en beneficio de su participación crecientemente activa en la realidad política de América Latina, terminó por alcanzar también, a través de sospechas, de reticencias y desdenes, y sobre todo de una profunda y canchera condescendencia, al conjunto de su obra ensayística que, por consiguiente, al menos en el campo de la crítica que puede leerse fuera de los ámbitos académicos, que no tengo el honor de frecuentar, fue víctima de una incomprensible, insisto, condescendencia, cuando no de un desinterés casi programático. No faltaron, desde luego, en el momento en que las publicamos, las reseñas descriptivas y generalmente encomiásticas de la obra crítica e imagen de John Keats, pero estas, salvo escasas excepciones, no estuvieron a la altura de la riqueza y la novedad que dichas obras implican, tanto por la luz que arrojan sobre la obra ficcional del propio Cortázar, como por el modo en que esos trabajos dialogan con el presente en el que fueron escritos, e incluso por lo que aún tendrían para decir a un lector de nuestros días sobre la literatura, las artes visuales, el cine, la música y la cultura en general. Al menos yo no he encontrado, ni en el momento en que las publicamos reunidas en Alfaguara, ni en los años siguientes, ninguna lectura de esas que trascienden y dejan una huella persistente en nosotros que releyera la obra ulterior de Cortázar a la luz de trabajos anticipatorios de su propio proyecto narrativo como Teoría del Túnel, de 1947, suerte de manifiesto en el que pondera las novedades que el surrealismo y el existencialismo han aportado a la cultura humanista, o sus dos minuciosos ensayos Notas sobre la novela contemporánea, publicado en la revista Realidad en 1948, y Situación de la novela, aparecido en Cuadernos Contemporáneos en 1950, en los que lleva a cabo una síntesis admirable de las posibilidades del género en aquel momento. Tampoco abundaron los trabajos dedicados a revisitar a conciencia si los elementos de la obra de Edgar Allan Poe, que el propio Cortázar consigna en el notable prólogo a su admirable traducción de las obras en prosa del gran maestro estadounidense, aparecen, y en caso de hacerlo, de qué modo, en su propia obra cuentística. Digamos de paso que ese prólogo está escrito con una elegancia luminosa. Cortázar ha afianzado en él la soltura y el desenfado no exentos de precisión y de rigor que ya campean en imagen de John Keats, y ha abandonado para siempre el tono de sus primeros ensayos, todavía deudores de la economía académica, de la gravedad y la circunspección propios de alguien que no está aún del todo seguro de si será tomado en serio, y en consecuencia imposta una seriedad que no le es propia. Como el triunfo indiscutido de Cortázar en su época de apogeo ha sido el del cuentista, a diferencia de sus novelas que tuvieron desde el principio admiradores y detractores, no es de extrañar que los textos críticos más recurridos sean aquellos que hicieron las veces para muchos lectores contemporáneos a su aparición de una propedéutica, o para decirlo en términos más ramplones y actuales, de lo que hoy llamaríamos un tutorial para escribir relatos. Me refiero a algunos aspectos del cuento y del cuento breve y sus alrededores.
Estas cuestiones que señalo ahora fueron apuntadas con mayores fundamentos, dada su estrecha relación con la obra y la persona de Cortázar, por Jaime Alarraqui en el prólogo al segundo volumen de la obra crítica publicada en Alfaguara en el 94. Pero no conozco ninguna lectura que parezca haberse tomado el trabajo de profundizar en el camino apenas sugerido allí por razones de espacio y de contexto por Alarraqui. Ese desinterés es más inexplicable aún si se tiene en cuenta que la punta visible del iceberg de la producción ensayística de Cortázar, que son sin duda sus lecturas de la Dame Buenos Aires de Marechal y de Paradiso de Lezama Lima, tuvieron una incidencia indudable en el destino posterior de esos dos libros en América Latina. Si bien su temprana y entusiasta lectura de la Adán, publicada por la revista Realidad en su número de marzo-abril de 1949, es decir, pocos meses después de la aparición de la obra de Marechal, que había sido ignorada o descalificada por casi todo el resto de la inteligencia criolla en aquel momento, solo dio sus frutos 16 años después, cuando la novela fue reeditada por Sudamericana, aprovechando la buena recepción del banquete de Severo Arcángelo. Ya es imposible disociar el Adán de esa lectura profética de Cortázar. Por su parte, la perspicaz y celebratoria lectura de Cortázar, que Cortázar hace de Paradiso, incluida en Último Round, en el 69, fue en cambio indudablemente decisiva para la recepción original de esa compleja obra lezamiana, diría yo casi en la misma medida que una entrevista realizada en La Habana al propio autor por Tomás Eloy Martínez y publicada en Primera Plana unos días antes del lanzamiento argentino de Paradiso por la editorial de La Flor en marzo del 68. Cortázar afirmó más de una vez, si no más lejos lo hace en el comienzo de su extenso y agudo comentario sobre Paradiso: no soy un crítico. Reivindicaba para sí el lugar un tanto impune, eximido de la presentación de pruebas y autorizado a las confesiones de parte, desde el cual los escritores de ficción o los poetas leen y comentan a sus colegas. Pero esa posición, que en general es asumida de un modo interesado, deliberadamente parcial, porque suele tener el propósito de justificar o defender una poética propia, en el caso de Cortázar, si bien es obvio que le resulta imposible descalzarse de sus propios zapatos, ni dejar de pisar con ellos su propio territorio estético e ideológico, casi siempre se manifiesta con una generosidad infrecuente, en un esfuerzo por adoptar provisoriamente el punto de vista del texto y el autor comentados. La lucidez y honestidad con que Cortázar desglosa los méritos y los defectos de la Dame Buenos Aires, hasta concluir en su jubilosa celebración, son un claro ejemplo de eso. Sin olvidar el hecho, en modo alguno irrelevante, en un momento en que el primer peronismo estaba en su apogeo, de que su artículo implicara la encendida defensa de un escritor que era además partidario y funcionario de ese régimen del que Cortázar fue acérrimo opositor, al punto de renunciar a sus 3 cátedras en la Universidad de Cuyo al llegar el peronismo al poder y de terminar, como todos sabemos, radicándose en París unos meses antes de la reelección de Perón. Si el soslayo de la obra crítica de Cortázar mientras él vivió puede comprenderse en cierta medida por la categórica consagración de la que fue objeto su obra ficcional, omnipresente a través de incesantes reediciones, mientras que esa obra ensayística se ocultaba dispersa en publicaciones periódicas de escasa circulación en su momento y en su mayoría desaparecidas poco después, como Realidad, Cabalgata, Anales de Buenos Aires o Cuadernos Americanos, resulta difícil entender, en cambio, insisto, la muy escasa o nula repercusión de esa misma obra crítica al ser presentada en 1994 de manera integral en 3 volúmenes, con la cuidadosa curaduría de 3 cortasarianos, diría yo, irreprochables, como Saúl Yurkiewicz, Jaime Alarraqui y Saúl Sosnowski. No pretendo hacer sociología literaria, está lejos de mi alcance e incluso de mi curiosidad. Al final de mi intervención esbozaré una modesta hipótesis sobre las posibles causas de ese desinterés por la obra no ficcional de Cortázar. Pero volviendo al Cortázar como lector crítico, el Cortázar lector de John Keats evidentemente encontró en el poeta inglés la manifestación más serena y más lúcida del romanticismo. Un romanticismo a la inglesa, más concretamente el de la segunda generación de poetas románticos de la isla, alejado de los excesos de autoconmiseración, según Cortázar, de los alemanes y los franceses. La perspectiva keatsiana del romanticismo, que es también en gran medida la de Shelley, le permitió a Cortázar tender un puente afín a su propia sensibilidad entre ese movimiento que hizo de la subjetividad un salvoconducto entre arte y naturaleza,
y aquellos de sus seguidores que fueron a su vez precursores de una subjetividad progresivamente despojada del corsé de la razón: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé y el conde de Lautréamont. Esa genealogía desemboca casi fatalmente en el surrealismo, que, como ya he mencionado, fue junto al existencialismo uno de los pilares en que se sostuvo la cosmovisión renovadora del humanismo cortasariano. Era para Cortázar una forma de entender la modernidad que postula el arte como un quehacer capaz de transformar el vínculo sagrado, ya impracticable, de la religión en un religarse laico que implicaría la comunión transversal, fraternal entre los hombres. Y esa comunidad solo será posible, para Cortázar, alcanzando una dimensión más plena del humano, un estadio en el que la razón y lo irracional, el pensamiento y la emoción fructifiquen en pie de igualdad. Keats fue también para Cortázar la posibilidad de volver a la Weltanschauung helénica, sin las rémoras que el clasicismo de los siglos XVII y XVIII extrajo de la antigüedad griega hasta reducirla por destilación a un conjunto de reglas y abstracciones, dando preeminencia a sus obras monumentales y cercanas a la perfección, en detrimento de, por ejemplo, la modesta alfarería de aquellos tiempos lejanos, un quehacer que obtenía de la imperfección, según Keats, otra clase de belleza no menos necesaria y sin duda más próxima a la cotidianidad frágil de los hombres. La alusión de la alfarería no es inocente, y es que esta perspectiva desplegada en la breve e intensa aventura poética de Keats fue avisorada por Cortázar unos 6 años antes de escribir Imagen de John Keats, en un texto que es, sin duda, su antecedente, La urna griega en la poesía de John Keats, un meduloso trabajo de Cortázar publicado en 1946 en la Revista de Estudios Clásicos de Mendoza y que fue a su vez consecuencia de un curso sobre Keats y Shelley dictado inmediatamente antes por el escritor en la Universidad de Cuyo. La distancia que hay entre este texto e Imagen de John Keats es la que separa al Cortázar aún indeciso entre abrazar una carrera académica o hacerse escritor y el ya consumado autor de bestiario y novelista en ciernes. Es decir, entre un ensayista escrupuloso, metódico, con pretensiones de objetividad, que busca el amparo de un maestro prestigioso dedicando su artículo al profesor y poeta Arturo Marazo, que lo había iniciado en el estudio de la antigüedad clásica y de la literatura española, y un escritor, pocos años después, ya sin rótulos, que desentendido de las obligaciones que imponen los claustros, que abandonó por su antiperonismo más que por antiacademicismo, se lanza a navegar en la extraterritorialidad de la escritura, digamos, como un corsario autónomo, sin patente, dedicado no a robar para la corona, sino a hacerse fuerte en su propia isla a mediodía. Pero este Cortázar de 1952, quien ya se ha demostrado a sí mismo que puede producir una escritura de ficción en la que confluyan felizmente sus preocupaciones estéticas, humanísticas y políticas a través del pasaporte del fantástico sobre todo, no renuncia en modo alguno a esa otra forma de escritura orientada hacia un objeto explícitamente ajeno, tan literario como su propia aproximación, que es, en todo caso, tributaria de él y no a la inversa. A partir de Imagen de John Keats, en esa alternancia entre el despliegue de la propia ficción y la satisfacción de leer a los otros y dejar también constancia de ello por medio de otra escritura no ficcional, no hay fricción en Cortázar, sino por el contrario, un flujo continuo de ida y vuelta, en la sospecha, que seguirá siendo convicción en Cortázar, de que la literatura es un edificio que se está levantando y arruinando constantemente por la acción concertada o desconcertada de escritores, lectores y críticos, sometidos todos al devenir histórico y los cambios de sensibilidad. Cortázar empieza a habitar esa algarabía de las escrituras en el espacio que Borges ya había ubicado con precisión, la biblioteca. Pero llegó a vencer la agorafobia del autor de la Aleph, transformándola en una progresiva participación en la plaza pública, aunque por la época de Imagen de John Keats todavía necesitara volver de vez en cuando a la intimidad de su escritorio. Podría decirse que este Cortázar de Imagen de John Keats tiene todavía un pie en ese espacio recoleto, pero que el otro ya camina en medio de la vocinglería de las calles. Si cada escritor es un Robinson Crusoe reinventando su civilización desde su inevitable insularidad, la de Cortázar está siempre buscando integrarse en un archipiélago multifacético.
Por eso, su biblioteca no necesariamente está instalada en un lugar cerrado y silencioso, sino más bien abierta a un exterior desde donde llegan, además de los murmullos de los escritores vecinos, los sonidos del jazz, de ciertos tangos, y el ruido, entre muchas otras cosas, de las multitudes asistiendo a un match de boxeo. Lo que va del artículo inicial sobre el poema de Keats y su urna griega a imagen de John Keats es también entonces un desplazamiento desde un silencio de biblioteca hacia un rumor de plazas, de cafés, de campos silvestres a los que Cortázar saca a pasear a Keats y con él a su propio lector. Bastaría confrontar el comienzo del trabajo de 1946 y el de imagen de John Keats para comprobar la decisiva transformación de perspectiva, de humor, de procedimientos que ha tenido lugar de uno a otro texto. Dos momentos diferentes del pasado, el de la Grecia clásica y el de Keats, para extraer de ambos elementos fósiles que permitan reconstruirlos, en imagen de John Keats, en cambio, postula la actualidad de la poesía de Keats. Busca convivir con ella, sacándola, como el propio Cortázar afirma, y ya hemos dicho, a pasear con él. El efecto notable de este nuevo procedimiento cortázariano hace que su lector pueda leer a ambos, a Keats pensado, traducido y comentado por Cortázar, y a Cortázar mismo escribiendo sobre Keats, incorporándolo casi como un alimento y compartiendo con nosotros el proceso personal de su metabolización y de sus efectos. Leemos a Keats según Cortázar y a Cortázar afectado por Keats como si ambos fueran nuestros contemporáneos, como si los dos formaran parte de nuestra propia actualidad, y ello sin necesidad de comulgar con la vigencia del pensamiento de uno u otro, sino entregándonos con disponibilidad al juego, vale decir, sacando a pasear a su vez a ambos con nosotros. No hay una pizca de esoterismo en esta actitud de Cortázar. Ningún bardo del pasado se reencarna en nadie, ninguna voz pretende convertirse en medium del poeta inglés. Lo que quiere Cortázar es capturar, cito, la situación, la palabra tiene aquí obviamente toda su carga sartreana, y el decurso del espíritu en la vida, del hombre dotado de espíritu e inmerso en su circunstancia. Una poesía haciéndose, dice Cortázar, su respiración, su pulso, ese alentar que separa las aguas y entra en el alegre caos del día como la proa o el pájaro. Cortázar advierte de entrada que Imagen de John Keats no es un tratado, que no salpicará de citas su texto, que no se someterá a la retórica, al imperio de su orden, que no abusará de las referencias en otras lenguas, aunque desde luego a lo largo de su extensa y gozosa exposición de casi 600 páginas irá traduciendo él mismo los poemas y las cartas de Keats, que muchas veces son también o incluyen poemas, luego de citarlos en su lengua original. Traducciones esas que, nos indica la edición de Alfaguara de 1996, fueron revisadas por Aurora Bernardes, como sabemos, primera mujer y albacea de Cortázar. ¿Qué es entonces este libro si no es un ensayo formal? ¿Es acaso una biografía? No exactamente, aunque desde luego el texto repasa minuciosamente la peripecia de Keats desde su breve adolescencia llena de deudas y problemas de salud hasta su muerte. Y aún así, lo que puede tener de biográfico no solo implica el periplo vital de Keats, sino también el del propio Cortázar en tren de escribir este libro. A lo largo de su exposición de las estaciones de la vida y de la poesía de Keats, Cortázar intercala con gran sentido de la oportunidad y con la gracia que luego hará brillar la prosa de sus mejores cuentos o de las páginas más inspiradas de Rayuela o de 62, circunstancias de su propio presente, del presente que rodea su circunstancias de escritura, filtrándose en el decurso de esa escritura, tiñendo la obra en progreso, un cielo entrevisto en un paseo por Italia, el diálogo con un corrector con quien revisan juntos unas galeras, conversaciones con su amigo Alberto Girri o versos del propio Girri o de Daniel Devoto, y asociaciones a lo largo de todo el libro, aparentemente de lo más arbitrarias, surgidas de la libertad con que ha decidido encarar su escritura. Una libertad que, si algo pone en acto, yo diría que es una forma resplandeciente de la alegría de escribir, que es también, para Cortázar, como lo fue para Borges, la alegría de leer y la necesidad de compartir ambas. Si se conviene en reconocer, como a mi criterio lo es, la excepcionalidad de este libro jubiloso, de puertas abiertas
en el que puede entrarse con un cigarro encendido y una jarra de cerveza, como invitaba Brecht a compartir su literatura y su teatro, resulta, vuelvo a decir, sorprendente que descanse en el estante más oscuro y menos fatigado de la biblioteca de su autor. Sospecho que además de ciertas dificultades específicas de recepción, que como expuse al comienzo pusieron en suspenso buena parte de la obra de Cortázar a partir de la década de 1990, hay un obstáculo que no solo la producción no ficcional de Cortázar debe enfrentar, sino que se le presenta a la obra de casi cualquier escritor argentino del siglo XX en adelante y que está vinculado a un prejuicio, el de que en la literatura existiría algo así como una división nacional del trabajo referida a los géneros. Salvo excepciones contadísimas, no es posible que un mismo escritor sea igualmente relevante en el ejercicio de la ficción y la no ficción, se presume. Así, la obra ensayística o crítica de Cortázar resultaría empequeñecida por sus cuentos y algunas de sus novelas. Del mismo modo, cito a título de ejemplos, en que los ensayos de David Viñas como literatura argentina y realidad política estarían muy por encima de sus novelas, o libros de Murena como El pecado original de América o El nombre secreto serían mucho más atendibles que su narrativa o sus poemas. O la relativamente reciente reedición de los cuentos de Ezequiel Martínez Estrada por Ricardo Piglia en su colección Serie del Recién Venido puso de manifiesto a su vez la injusticia que implicó sumirlos en el olvido en beneficios de textos como La cabeza de Goliat o Radiografía de la Pampa. La enumeración podría extenderse casi hasta nuestros días. El concepto de ficción, recopilación de ensayos de Juan José Saer, es tenido mucho menos en consideración que su obra narrativa o incluso que su poesía. O inversamente, la indispensable obra narrativa del aquí presente Noé Gittrick tuvo que abrirse paso artianamente, diría, por prepotencia de trabajo de su autor, para empezar a ganar, desde no hace tanto tiempo, similar consideración que la que merece con toda justicia su obra ensayística y teórica. Desde luego, allí está una vez más Borges como la excepción que viene a subrayar la regla con la regla misma. Como ya se ha dicho hasta el cansancio, la eficacia de Borges reside precisamente en haber logrado un extraordinario efecto de disolución de los límites entre los géneros, contaminándolos recíprocamente de los elementos que les son ajenos, básicamente ficcionalizando el ensayo y dando un aura engañosamente ensayística a sus ficciones. Y luego aún más, cuando finalmente Borges se convirtió en una esfinge para la sociedad argentina, persuadiendo a su audiencia y a sus lectores, que en cierto sentido terminaron funcionando como un continuum imaginario, de la existencia de una suerte de fuerza aurática, algo así como un efecto o factor Borges que, irradiándose desde su apellido, ya no como una marca identitaria, sino como un talismán o una piedra filosofal, era capaz de borgizarlo todo hasta sumirlo en una materia enrarecida y resbalosa, una incertidumbre incómodamente placentera que reverbera de manera similar en sus cuentos, sus ensayos, sus charlas e incluso en sus traducciones. Borges nos convence, leyéndolo, del carácter borgiano de textos y autores que incluso lo precedieron, como de Quincy, Schoff, Melville o Carriego, ya sea comentándolos, reescribiéndolos o traduciéndolos. Dicho sea de paso, así y todo, aún hoy hay quienes sostienen que la obra poética de Borges está muy por debajo de sus cuentos o sus ensayos. Ahora bien, aunque Cortázar, atento y agradecido lector de Borges, supo sacar provecho de esta descomunal mixtificación del maestro en sus ficciones, en especial en Rayuela, donde grandes tramos de la narración están constituidos por disquisiciones de naturaleza teórica o crítica, como las discusiones del Club de la Serpiente o las intervenciones de Morelli, estas, diría, no logran integrarse con absoluta felicidad a la sustancia específicamente ficcional que alienta en la novela como tal. Y cuando eventualmente lo consiguen, lo hacen casi a título de inventario o en el plano de la doxa, de la opinión, provocativa e incluso seductora, pero en pocos casos creadora de teoría o formuladora de una crítica. En los juicios de los personajes de Rayuela importa a veces menos la solidez de los argumentos que la actitud cuestionadora que los suscita, en una época como los 60 en que por principio todo debía ser cuestionado desde sus cimientos. Pero más importante aún, Cortázar no pone en juego un procedimiento análogo cuando escribe no ficcionalmente. Aunque, como se ha visto en un libro como Imagen de John Keats, descarta cualquier pretendida objetividad y toda solemnidad, no propone a su lector el mismo pacto de lectura que en sus cuentos y sus novelas.
No renuncia a la nota al pie, ni a la cita, ni a la glosa, ni a la perífrasis, y mucho menos prescinde del rigor, aunque se cuida de confundirlo, como advertía Girondo, con ensuciarse la camiseta, porque en modo alguno quiere borrar la evidencia de un objeto exterior, en este caso la obra de Keats, sino confirmarla como algo realmente existente, más allá de su discurso, y sobre el cual ese discurso precisamente discurre. Y no permite que nos olvidemos de que el garante de ese discurso es el propio Cortázar, y no Oliveira, ni Morelli, ni cualquier otro personaje de carácter inequívocamente ficcional en sus novelas. Quizá haya sido Ricardo Piglia el primero en lograr convertir eficaz y verosímilmente la materia teórica en materia ficcional en su novela más ambiciosa, Respiración Artificial. Porque si bien comparte con Rayuela y con varias de las novelas y cuentos de Saer la existencia de personajes intelectuales o artistas que polemizan sobre cuestiones vinculadas con la literatura o el arte, algo que ya estaba presente en el Adán Buenos Aires, esas cuestiones no solo son contenidos referenciales de los diálogos, sino que además dan forma a la narración y son parte de su trama e incluso de su intriga. En este aspecto, Piglia es el más avanzado discípulo de Borges, tal como queda de manifiesto en su célebre formulación de que El Capital o El discurso del método podrían leerse como novelas policiales. En este sentido, y sin dejar de mencionar la deuda que la obra de Piglia también tiene con la de Cortázar, una deuda que el propio Piglia estuvo a punto de hacer explícita cuando tituló provisoriamente su primer libro de cuentos, Jaulario, Cortázar ha preferido mantenerse relativamente fiel a la división de géneros, porque aunque su espíritu lúdico ha sabido sobrevolar sin solución de continuidad el territorio de sus ficciones y de sus ensayos, al menos a partir de la imagen de John Keats y mucho más aún en sus textos posteriores, nunca ha pretendido eliminar las fronteras entre uno y otro género. Confinada entonces por el propio Cortázar al territorio claramente delimitado de la no ficción, la obra específicamente crítica de Cortázar padeció desde entonces la devaluación relativa del conjunto de su obra, con el agravante de haber sido siempre injustamente considerada como inferior o subalterna respecto de su magnífica y deslumbrante obra narrativa. De todos modos, para terminar, si bien Cortázar nunca quiso incluir en el mismo instante de su biblioteca unos y otros libros de su propia cosecha, todos ellos están alcanzados por una similar lucidez, una pareja cordialidad, una idéntica forma de la hospitalidad y el respeto intelectuales que deberían contagiar también, espero, en similar medida, a su todavía desatento, prejuicioso o, como diría Cervantes, desocupado lector. Muchas gracias.